Hola, muchas gracias. La verdad que es un placer estar en este seminario junto al resto de compañeros. En mi caso, os quería presentar, hacer una pequeña presentación sobre Lloret de Mar. Yo estuve haciendo hace unos años la tesis doctoral en antropología social y cultural sobre Lloret de Mar, precisamente, y un poco esta presentación recoge algunas de las cosas que en ese día, durante esos años, más que ese día, durante esos años, pude ir investigando. Entonces, la idea, como aparece en el título, es hablar sobre la construcción de una destinación turística para las masas. Lloret de Mar, para los que no lo conocéis o no lo ubicáis, es una población eh, situada en la Costa Brava, en la costa norte catalana. Eh, es una población de origen agrícola, pesquero, que, como iré explicando ahora, durante principalmente finales de los 50, principios de los 60, se transforma radicalmente para convertirse en una de las principales destinaciones turísticas de España y de Europa en su momento. Como veréis en las imágenes que voy a ir poniendo a lo largo de esta presentación, que es algo que me gusta hacer, van a aparecer principalmente personas. Creo que cuando hablamos de destinos turísticos y solemos hacer presentaciones de este tipo, abusamos un poco de imágenes en las que no aparecen personas, que son muchas veces las propias imágenes que la propia industria del turismo produce sobre los destinos. Entonces, yo quería un poco como romper con esa idea o con esa práctica más bien de utilizar representaciones o imaginarios visuales que de alguna manera reproducen la visión y las representaciones que la propia industria del turismo hace sobre el turismo. En este caso, yo, desde mi mirada como antropólogo, eh, eh, me, me- me genera algún tipo de dificultad poder entender los destinos turísticos como menos paisajes sin personas. Entonces, como veréis, yo principalmente voy a intentar representar Lloret a través de sus personas, de las personas que lo habitan y también, y principalmente, por el caso que nos ocupa, de las personas que lo habitan durante el verano o en vacaciones. Aquí veis algunas imágenes de Lloret durante septiembre, en este caso. Son imágenes cotidianas de la gente haciendo un poco sus cosas, por decirlo así, tomándose un café, mirando unas postales, paseando, yendo a la playa, circulando, ¿no?, a través del pueblo. Una parte muy importante del turismo de Lloret es justamente su oferta de ocio nocturno, luego hablaré un poquito de eso. De hecho, es difícil entender Lloret sin prestar atención a la dimensión nocturna del turismo. Esta es otra de las cosas que también creo que son interesantes poner de relieve ya. Muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando hablamos de destinos turísticos, hablamos de destinos turísticos durante el día y escasas veces hablamos de esos destinos turísticos durante la noche o durante la madrugada, cuando en realidad lo que sucede ahí es una parte fundamental de lo que hace que ese destino sea atractivo para los visitantes. Ah, insisto, ¿no? Creo que también es interesante ver el tipo de representaciones en las que están, digamos, las calles de Lloret plagadas, ¿no?, de un tipo de iconografía y un tipo de anuncios, o un tipo de oferta que, más que ser residual, es algo fundamental y que explica también la evolución del turismo en la población. Bien, entramos en el contexto histórico del modelo turístico de Lloret de Mar. Am, Sigo un poquito con imágenes, en este caso de postales, para dar cuenta un poco de la época o el contexto en el que Lloret empezó a ser o empezó a adquirir las dimensiones tan importantes que aún hoy conserva, ¿no? Dimensiones, digamos, en cuanto al volumen de turistas y en cuanto al volumen o la importancia de la infraestructura turística en la población. Para que os hagáis una idea,
Lloret de Mar en 1964 era la cuarta ciudad, en este caso era un pueblo, pero la, la cuarta población española con más hoteles y alojamientos turísticos, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Palma, las tres capitales hoy actualmente también de referencia para el turismo. Creo que es interesante, hoy Lloret no está en esta posición, pero creo que es interesante para poder un poco destacar de dónde venimos y la importancia que tuvo Lloret en ese momento. Bien, ¿cómo se convirtió Lloret en una población tan importante a nivel de cifras y a nivel de movimientos turísticos? Yo con esto intento ser también como muy, ah, es decir, intento como reseguir un poco cuáles fueron los elementos, aquellas cuestiones concretas que hicieron de Lloret un destino turístico de masas y sobre todo no dejarlo como en el azar de las circunstancias o de sus propios atractivos, ¿no? Es decir, muchas veces lo que hay en estos relatos sobre estas poblaciones es, bueno, hacía buen sol, había un clima benigno, había playa y la gente siempre se empezó a interesar por venir. Y unos llamaron a otros y poco a poco se fue convirtiendo en un lugar popular. Yo, digamos que difiero de este relato, es un relato que no creo que aporte absolutamente nada, y me voy un poco a las condiciones sociopolíticas y económicas que hicieron que Lloret se convirtiera en un destino turístico de masas. En ese sentido, recojo un poco las ideas de Mario Gaviria cuando él investigó también en los años 60, 70 el crecimiento turístico en las Islas Canarias y recojo lo que él documentó acerca de cuáles eran aquellos requisitos que exigían de alguna manera las turoperadoras, principalmente británicas, para venir a invertir en una población que en ese momento no era turística, o si lo era, era de un turismo muy local y muy incipiente. Creo que es importante ubicarnos en los años 60, años 70, estamos en el franquismo, em, por tanto, las condiciones económicas, políticas y sociales son unas y no otras. Estamos en medio de una dictadura y todo ello es fundamental para entender el contexto del nacimiento del turismo contemporáneo, no solo en Lloret, sino también en toda España. Eh, y, como digo, la importancia de los requisitos de las turoperadoras para poder invertir sus capitales en la construcción de toda la infraestructura turística que no fue, digamos, construida por la población local o por los poderes económicos locales, que en este caso eran pocos y no muy poderosos, por decirlo así, eran élites locales, digamos, que aún no habían entrado como en circuitos económicos que les permitiera construir una población turística como Lloret, y por lo tanto lo que hicieron fue poner un poco a disposición de los capitales extranjeros el territorio para que estos pudieran explotarlo a través de la construcción de hoteles y demás. ¿Cuáles eran esos requisitos? Empecemos por los más básicos, ¿no? Las condiciones ambientales y meteorológicas, esos requisitos que en realidad no dependen de la población y que sí que son esos que de alguna manera a veces se sobreutilizan para explicar el éxito de un destino. Un clima cálido y soleado y playas. Aquellas poblaciones con un clima cálido y soleado y playas tenían una buena carta de presentación para poder seguir con el resto de criterios. Infraestructuras. Un aeropuerto a menos de una hora del resort turístico. Ausencia de grandes complejos industriales. Una infraestructura mínima de acceso al agua potable, electricidad, pavimentación y sistema de cloacas. Una concentración no muy elevada de hoteles. Y un equilibrio entre apartamentos, campings y casas de veraneo o segundas residencias. Es decir, para que las turoperadoras y los capitales turísticos vinieran a invertir a Lloret, estos eran algunos de los requisitos relacionados con infraestructuras que el lugar debía tener. A nivel de políticas económicas, ¿qué pedían?
estos capitales? Pedían que los suelos, que los suelos edificables tuvieran precios bajos, que los alimentos tuvieran también precios bajos, que los salarios fueran bajos y que hubiera agilidad empresarial para la construcción y puesta en marcha de los hoteles. Un poco todo lo que podríamos relacionar con esta idea del laissez-faire, que tiene que ver con la facilidad a la hora de llevar a cabo la puesta en marcha de toda la infraestructura, no tener grandes barreras burocráticas y que luego los costes fijos de mantener todo aquello fueran también lo más bajos posibles. A nivel de ocio y entretenimiento, que los tours y las actividades de ocio estuvieran controladas o pudieran estar controladas por las grandes empresas turoperadoras. Una red básica, que existiera una red básica de bares, restaurantes, comercios y atracciones culturales, es decir, que hubiera algo hecho ya, que hubiera, ah, ¿no? Que hubiera un punto de partida turístico ya en funcionamiento, sobre el cual poder ampliar o sobre el cual poder hacer crecer las propias iniciativas de estos capitales y una vida nocturna animada. Todo ello genera un boom de la construcción principalmente, donde el valor del suelo, el valor del terreno aumenta considerablemente. En primera instancia, en realidad, lo que hace es que se puedan comprar solares muy baratos, ¿no? Que la tierra se pueda comprar a un precio muy barato, porque la inmensa mayoría de los campesinos, agricultores que había en Lloret, en realidad ya hacían un buen negocio desde su posición subjetiva, digamos, hacían un buen negocio vendiendo unos terrenos que apenas eran productivos o que lo eran, pero que tampoco generaban ningún tipo de beneficio relevante. Y si, sin embargo, si lo vendían a una inmobiliaria, lo vendían a un contratista, sí que les reportaba beneficios económicos suficientes como para, por ejemplo, comprarse una casa o poder cambiar de trabajo y vivir con cierta tranquilidad y holgura durante el resto de su vida. Aquí hubo, ¿no?, ese cambio de usos de la población, una población que, como digo, era principalmente agrícola y un poquito pesquera, y pasó al sector de los servicios. La economía se movió, la economía de alguna manera saltó de escala y poco a poco se fue construyendo la infraestructura del Lloret que conocemos actualmente. Las turoperadoras, que insisto, son una pieza clave en la construcción del Lloret de Mar que conocemos hoy, eran las que controlaban los precios de las habitaciones, las actividades durante la estancia y cualquier otro aspecto de la experiencia turística que pudiera rentabilizarse. Es decir, ellos principalmente lo que hacían era: nosotros vamos a levantar el hotel, nos hacemos cargo de los costes, pero luego la explotación también queda en nuestras manos. Muchas veces lo que se hacía es que el solar quedaba en propiedad de la persona, ¿no?, que decidía, por ejemplo, pues no venderla, pero se hacía un contrato de cesión del hotel de unos 20, 25 años, donde la turoperadora tenía, digamos, la potestad de explotar eh, pues el hotel y asegurarse también, digamos, el control de los precios. Eso generaba, eso es un elemento de alguna manera clave para entender lo que es el turismo de masas en este contexto de turismo fordista, ¿no? Evolución de la ciudad y del desarrollo turístico. Antes habíamos visto los hoteles, los apartamentos, las pensiones crecen exponencialmente durante toda esta época. Se pasa de unos 60 a finales de los 50, a principios de los 60, a 234 en 1972, en apenas 12 años. Hay que recordar que estamos hablando de una población que por entonces tenía 4.000 habitantes. Lo digo para poder hacer un poco, trasladar, ¿no?, el volumen, ¿no?, de población que podía
digamos, acoger una red de alojamientos de 234 hoteles, apartamentos y pensiones y campings en una población donde residían apenas 4.000 personas. En poco tiempo, grupos hoteleros de España y Europa Occidental abren nuevos establecimientos en Lloret, es lo que venía explicando. Algunos empresarios locales amplían los que ya están consolidados. Había también algún tipo de iniciativa por parte de pequeños empresarios locales, pero que finalmente aquellos que determinan que Lloret sea un turismo, sea una destinación turística de masas, no son tanto los empresarios locales, que de alguna manera rascan allí de donde pueden de lo que las grandes turoperadoras, de la economía que han generado las grandes turoperadoras, que son de alguna manera las que definen el modelo de Lloret. En 1972, en Lloret, Lloret cuenta con 400 tiendas, entre souvenirs, alimentación, bebidas, joyería, ropa, más de 300 bares y 30 discotecas, la mayoría concentradas en una de las franjas costeras, lo cual, ¿no?, genera también estos modelos tan típicos de resort, ¿no?, donde hay una uniformidad comercial y urbana, 10.000 plazas en apartamentos y, como decía, 234 hoteles con 24.000, casi 25.000 plazas. Situación actual y retos. Claro, aquí la pregunta que me venía a la cabeza cuando estaba preparando la presentación es retos para qué futuro, ¿no? Porque creo que para poder contestar a la pregunta de cuál es la situación actual y sobre todo cuáles son los retos de futuro, habría que preguntarse anteriormente para qué futuro estamos hablando. Si es para un futuro que consideramos que es, digamos, que va a venir sí o sí, o es para un futuro que consideramos que debe ser construido y que por lo tanto implica un tipo de retos diferentes. Ahora entramos en ello. Actualmente, la situación de Lloret en relación al turismo es de una dependencia extrema del turismo, de una precariedad laboral que genera una pobreza también bastante relevante. Lloret es el pueblo más pobre en cuanto a renta familiar de toda Cataluña. Eso es algo que se da en muchos otros pueblos turísticos. No voy a entrar aquí ahora en el tema porque creo que da para un seminario solo sobre el asunto, pero sí, y es algo que también luego referiré, es algo que debe ser tenido en cuenta. Es decir, cuando aquí hablamos de precariedad laboral y pobreza, no es una crítica menor. Aquí de lo que estamos hablando es que lugares como Lloret, a pesar de haber sido y de ser una de las principales destinaciones turísticas de Europa, es también una de las poblaciones más pobres de la región. Hoy en día, y desde hace muchas décadas, existe una presión sobre los recursos naturales necesarios para mantener la actividad turística. Esto es algo que se ve no en la imagen, pero si hoy vais a Lloret veréis que toda esta parte de la playa de la arena ya no existe como tal, es decir, ha habido una regresión de la arena a partir de temporales, pero también a partir de lo que generan los puertos deportivos que hay alrededor de la población, lo que genera determinados usos, determinadas formas de urbanizar la franja costera, que hace que no siempre la playa mantenga su forma. Es cierto que las playas en realidad nunca mantienen sus formas y que van cambiando a lo largo de las estaciones y a través de los vientos, pero sí que es cierto que existen unos ciclos que son más bien regulares, que en este caso lo que hacen estas urbanizaciones y estos puertos deportivos es justamente romper con esos ciclos de regeneración de la arena. Existe una distancia social clara entre la ciudad turística y la ciudad no turística, es lo que hablábamos antes también de esta uniformidad en cuanto a los usos y esta resortización, ¿no?, del territorio. Una presión sobre los precios de la vivienda, tampoco voy a entrar más sobre este asunto, creo que es algo conocido y ampliamente discutido, es decir, cómo el turismo, ¿no?, cómo la economía turística ejerce una presión sobre los precios de la vivienda, imposibilitando que los residentes puedan, digamos, acceder a vivienda
con garantías y a precios asequibles, relacionados, ¿no?, con los salarios, poca fidelización con la destinación. Hay los turistas, ¿no?, que visitan Lloret, principalmente no repiten su estadía en Lloret. Esto no tiene por qué ser un problema en sí mismo, pero sí que es una situación que es relevante porque permite explicar también cómo es este modelo y cuáles son las bases que lo, que lo organizan. Aquí no se trata tanto de generar, digamos, un modelo. No me gusta hablar de la palabra calidad porque creo que es un concepto que tampoco explica nada, pero simplemente no es un modelo que de alguna manera genere, ¿no?, pues, tal cual, fidelización, ¿no?, sino que está muy basado en la experiencia, ¿no? Entonces, una vez que experimentas Lloret, digamos, ya no hay como ese retorno, como ese regreso a la experimentación del destino, sino que, digamos, forma parte de este mercado de las experiencias que de alguna manera pues te hace que hoy pases el verano en Lloret y al año siguiente lo pases en Benidorm, ¿no? Y vulnerabilidad ante las crisis, ¿no? Yo creo que aquí cuando con la COVID, pues, tampoco voy a ampliar esta cuestión, pero, creo que fue muy claro en ese sentido, ¿no? Las poblaciones que dependían de una forma tan clara del turismo fueron también las que fueron más vulnerables, ¿no?, ante una crisis como esta y todo lo que eso conlleva a nivel de, generación y perpetuación de pobreza en algunas capas de la población. La alta dependencia del turismo de sol y playa y la estacionalidad hacen a Lloret extremadamente vulnerable a las crisis. La dependencia de turoperadoras internacionales aumenta esta fragilidad. Lloret sufre un impacto socioeconómico peor que otros municipios catalanes en estas crisis, con menor renta mediana y mayor desigualdad. Esto de lo que os estoy presentando ahora, en realidad, viene mucho de un trabajo de Ernest Cañada y Van Murray, que hicieron sobre Lloret, si no me equivoco, hace un par de años, y que de una forma muy fina, diría, pudieron identificar justamente algunas de esas muchas vulnerabilidades que tiene Lloret como destino turístico, no solo ante las crisis, sino también cuando la temporada turística termina y empieza el largo invierno. La estacionalidad, ¿no?, genera empleo precario, contratos temporales y fijos discontinuos, que deja a los trabajadores vulnerables ante las crisis. Eh, los destinos con gran peso de turismo internacional, como Lloret, sufren mayores caídas en la demanda. La recuperación es más lenta y los intentos de transformar el turismo no logran superar el modelo de bajo coste y ocio nocturno. De alguna manera, esta dependencia del turismo no solo es literal, ¿no? No solo una población como Lloret depende del turismo, sino que de alguna manera está atrapado en su modelo turístico y le resulta muy difícil, a veces casi imposible, poder dejarlo atrás, ¿no? Es decir, puede acceder a nuevos mercados, puede acceder a puede construir nuevas ofertas, pero en realidad aquello que forma parte de su modelo es difícilmente, le resulta muy difícil dejarlo atrás o deshacerse de él. Lo que decía antes, ¿no? Lloret de Mar actualmente es el municipio catalán con menor renta bruta media por persona, es decir, es el municipio más pobre de Cataluña. ¿Cuál es la conclusión lógica a todo esto? La que el sentido común nos diría, que Lloret debe transformarse, ¿no? Es esencial la diversificación de la oferta turística y la mejora de las condiciones laborales para reducir la vulnerabilidad ante futuras crisis. Pero aquí siempre hay un pero, no deberíamos olvidar que Lloret, en realidad, a pesar de todo esto que ahora les estaba comentando, Lloret sigue siendo un centro de referencia internacional que mueve un gran volumen de negocios. En este contexto, propietarios, inversores y rentistas siguen obteniendo amplios márgenes de beneficio y, por lo tanto, la máquina turística sigue funcionando. Es decir, y esto es algo también importante, por más que Lloret sea el municipio catalán con menor renta bruta media por persona, el negocio sigue funcionando.
Por lo tanto, desde alguna perspectiva, desde la perspectiva de la industria turística, en Lloret no hay ningún problema. ¿Que la población se empobrece? Eso no es asunto, digamos, de interés o es un asunto que llame la atención de, de los capitales turísticos ni de las personas que hay detrás de los negocios y de las inversiones, ¿no? Que hacen de Lloret un destino turístico. Y eso es importante, porque a veces cuando hablamos de estos destinos turísticos hablamos como casi como de una especie de tercera persona abstracta, ¿no? Y no, aquí realmente si nos ponemos desde la perspectiva de la población, hay unas problemáticas y si nos ponemos desde la perspectiva de los inversores, de los rentistas o de ciertos propietarios, esa problemática es inexistente. Y esto es algo importante a destacar porque parece que las soluciones a determinadas situaciones pasen justamente por el acuerdo entre actores con intereses distintos, pero lo que hay, la raíz de todo ello, es justamente intereses contrapuestos que hacen que sea muy difícil encontrar puntos en común. Perspectivas. Perspectivas. ¿Qué será el futuro? ¿No? Si entendemos las perspectivas como aquello que será el futuro, entenderemos unas cosas, pero si entendemos las perspectivas como aquello que debería ser el futuro, que creemos que debería ser el futuro, encontraremos otras perspectivas. Yo me voy a situar, ¿no? Para cerrar la presentación, en las perspectivas que a mí me interesan como investigador. eh, no me interesa tanto poder adivinar qué será el futuro, es algo que no me corresponde, pero algo que sí que creo donde podemos aportar es en lo que creemos que debería ser el futuro y hacia dónde creemos que deberían ir las cosas. En ese sentido, yo apostaría, evidentemente, por detener la economía especulativa de carácter capitalista que hoy gobierna un destino turístico como Lloret. Esto puede parecer palabras mayores, pero en realidad no lo son. Es decir, en muchos otros municipios, en muchas otras ciudades, se están dando procesos donde se ponen en práctica otros modelos económicos que no pasan por la economía especulativa y capitalista. Y creo que, igual que se está haciendo en otros lugares, en lugares turísticos también se debería poder empezar a implementar formas de hacer economía que no pasaran por las lógicas del capitalismo. Por otro lado, y en paralelo, diversificación económica y cooperativismo, es decir, impulsar, promover eh, la diversificación de la economía, es decir, no tanto es diversificar el modelo turístico, sino es diversificar la economía, es decir, no vivir, por decirlo rápido y mal, no vivir solo del turismo, sino generar otras fuentes de riqueza y otras fuentes de producción. Y vinculado también al primer punto, el impulso del cooperativismo, es decir, dejar de tratar de que todos los problemas o que la economía doméstica, la economía cotidiana y la economía local dependan de las lógicas especulativas, sino que habría que empezar a apostar por las lógicas cooperativistas que permiten otro tipo de economía y otro tipo también de red eh, y de maneras de hacer frente a las crisis. Y evidentemente más derechos sociales para resistir los golpes. Esto también lo vemos lo que comentábamos antes, que sucedió después de la COVID, es decir, ante no tener, ah, digamos, ningún tipo de colchón social que de alguna manera aplacara la crisis, los efectos fueron devastadores. Entonces, creo que justamente con los puntos anteriores, el poder tener más derechos sociales, muchos de ellos asociados con el trabajo, más garantías sociales, son fundamentales para poder aplacar los golpes que van a seguir viniendo. Porque esto es algo que también creo que hay que tener muy claro. Decía antes que yo no voy a intentar
digamos, leer el futuro, pero creo que es algo que también hay bastante acuerdo, ¿no? En el sentido de que estos destinos turísticos, ¿no? Destinos que ya tienen a sus espaldas muchas décadas de desarrollo, van a seguir recibiendo golpes de la economía especulativa a nivel global y, por lo tanto, debería haber ya mecanismos de prevención de esos golpes. Y hasta aquí la presentación. He intentado que fuera una presentación rápida, pero que tuviera también mucho contenido. Espero que me haya podido explicar suficientemente bien y os doy las gracias por todo. Un saludo.